lo dejaron ahí en el papá. Ella no quiso. Venga, ¿Más una cuchara? no. Cosita buena. Uy, como que el peso. La sabón. Daniela, mire. Mire esta campaña. No le da disciplina. No le vamos a decir, pero diga, mira el video y me dice más o menos para qué está ahí. Hermoso, ¿no? Como para un adorno. Hay uno que es mixto Como este. Primero que yo se dice que Ese es es mixto. que le ponen una cortina. ¿Cuántos cuartos tiene? ¿4? Dos y este. ¿Tiene closet? Uno solo. Un closet. Grande. Tiene una terminal que sí, tiene un baño semi-bonito. Sí, Las sí. las estilo de plato chico con puertas. Tiene cortina. Tiene otro baño. Miren las visitas. Otro baño. Sí. Sí, tiene ducha. La sala, la cocina.